Top, señores, estamos en Nefesh HaChaim de Volozhin, Shar Dalet, parte cuarta, Perek Yud Zayin, capítulo 17. Donde dice, Ukema'amaram Zal Shabbat Samach Gimel. Página Shin Zayin. Shin Zayin. Arriba, primer párrafo. Entonces estamos hablando aquí del tema de la influencia, de la grandeza de la Torá, aquel que se ocupa de su estudio. Ukema'amaram Zal, y así también está escrito en el tratado de Shabbat Samach Gimel al pasuk Orech Yamim Biyemina Ubismola Osher Vekavot. Dice el versículo: larga vida en su derecha y en su izquierda riqueza y honor. Por eso Hashem nos dio dos manos, una espiritual y una material, una para tener larga vida y la otra para tener larga vida de pureza, de Torah, de mitzvot, y la otra, bueno, un poco de harina también hay que tener. ¿Ah? Larga vida, Orech Yamim. Como decimos, Kiem Hayainu ve Orech Yameinu. Lama Yaminim ba Orech Yamim. Los que la manejan en su derecha, larga vida. Ve Kol Sheken Osher Vekavot. El que es derechista, también tiene la izquierda, o sea, también tiene riqueza y kavod. ¿Qué? Entonces, tener la parte del yamin incluye también no solamente larga vida, sino también osher vekavod, riqueza y honor, ve'u b'shnei ha'olamim. Y eso se refiere a los dos mundos. El de la derecha significa larga vida en el mundo largo, en el mundo eterno. Y riqueza y honor en el Olam Hazé, en este mundo. Osher vekavod ba'olam hazé. Riqueza y honor en este mundo. Ve'orech yamim. Y muchos días, o larga vida, la Olam haba. Shikara orech yamim, acaban el Olam shekul aroch. Siempre cuando Jajamim, cuando la Torah o los psukim hablan de larga vida o de mucha vida, se refiere siempre al Olam haba, al mundo venidero, de Tomeret, al mundo eterno. ¿Pero ahí habla de Gesed y Geburá también? ¿O no? No. Como Shamru Chazal de Kama Duchtei Ubazar Vayeshev Ayen Sham. Y eso está explicado en varios lugares, también en el Zohar. ושם בפרשת חיי רבי אלעזר פתח גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. Escribió David HaMelech en Teilim, en el capítulo 119, en la letra Gimel. Gal Einai, revela a mis ojos, ve'avita niflaot mitorateja, y observaré las maravillas de tu Torah. David HaMelech le pide a Hashem, por favor, quiero ver bien. ¿Sí? Abre mis ojos. Revela mis ojos para que pueda obviamente entender la profundidad de la Torah, las maravillas de la Torah.
Kama inu benei nasha tipshin. ¿Cómo son las personas tontas? De lo yadin, que no saben, velo mistaklin y no observan, le ishtadala beoraita para ocuparse de la Torah. Begin de oraita kol chaim, bekol cheiru, bekol tov, bealma deinu, bealma deate. Porque en la Torah tenemos y se encuentra toda la vida, toda la libertad, todo el bien en este mundo y en el mundo venidero. Iu heiru de alma dein de alma de ate y ella es la libertad de este mundo y del mundo venidero. Chaim inun be alma dein. La Torah es la vida en este mundo de iskun le yomin shlamim be alma, que van a tener el mérito de vivir largos años completos en este mundo, que deita uleyomin arihim be alma date, y en vida eterna en el mundo venidero. Begindeinun, porque ellos, los que estudian Torah y los que están con la Torah, Chaim Shlemim, tienen una vida completa, eterna. Inun Chaim de Heiru. Ellos viven una vida de libertad. Fíjense como aquí el Zohar una y otra vez repite el tema de la vida, de la libertad, del bien, de la perfección, de la eternidad. Chaim belo atzibu, vida sin tristeza. Chaim de inun chaim, vida que es vida. Vida que es vida, ¿qué es vida que no es vida? Coca-Cola es el gusto de la vida. ¿Redondará la chispa en la vida? ¿Qué es un asadito sin Coca-Cola? No sirve. Top, Kadima. ¿Eh? Yo probé el Fernet. En cordobés. Vida que es vida. Heiru be alma dein, heiru de kula. Libertad en este mundo, libertad de todo. De kolman de ishtadel beoraita lo yachlin lishlata ilui kol amin de alma. Porque aquel que se ocupa de la Torah no podrán gobernar sobre él todos los pueblos del mundo. Vealda, y por eso, Kolman de Ishtadel Beoraita, todo aquel que se ocupa de la Torah, estudia la Torah, Heiru Itle Mikola, está liberado de todo, vive en la plena y absoluta libertad. Bealma den Mishibuda de Sharamin, en este mundo del yugo de las demás naciones, Galut, Heiru Bealma de Ate, y también tienen la libertad en el mundo venidero. Begindelo itbe'un mine dina be'au alma klal, porque no van a exigirle y no lo van a juzgar en aquel mundo de ninguna forma. Todo. Entonces, vamos a aclarar aquí algunos conceptos. En esta parte el Zohar nos habla cuán tontos son aquellos que no estudian Torah. O sea, de alguna forma la persona que no estudia Torah se queda en una cierta dimensión de tontera. ¿Qué? No importa si sacó doctorado en filosofía o en psicología o en medicina o posgrado y posgrado, no sé cuántos hay, muchos postres. Está catedrático.
¿Quién? Entonces, eso es lo que David Amelech le pide a Kadosh Baruj Hu. O sea, Kadosh Baruj Hu dice, David Amelech le dice, mire, yo vi muchas cosas, pero yo quiero ver lo más importante. ¿Sí? Revela mis ojos para poder ver las maravillas de tu Torah, los secretos de tu Torah, la profundidad de la Torah. O sea, no quiero quedarme en la tontera, no me quiero quedar en esa situación. ¿Y por qué? Porque ¿quién va a ser el tonto que no quiere tener vida, que no quiere tener luz, que no quiere tener bien, que no quiere tener libertad, que no quiere tener vida eterna? Todo eso es lo que da la Torah. Y te lo da en este mundo, en el mundo venidero. Pero uno de los términos que se repiten varias veces aquí es el término de la libertad. Libertad. Un comentario, rapidito. La misma Torah o el Tanaj nos habla que la persona que desprecia la Torah raya en ser necio, fatuo, insensato. No. Es tonto. No. ¿Qué entendemos por la libertad? ¿Qué es? ¿Qué significa la libertad? Entonces, en Parshat Kitizá, ahí en la Parshat del pecado del becerro de oro, ahí se habla básicamente de la entrega de las lujot, de las tablas. Y ahí la Torah utiliza el término harut a la lujot, que las tablas estaban talladas. ¿Cómo estaban las tablas? ¿Sí? Eran piedra. Y las letras de la Torah estaban talladas en la piedra. ¿Qué? Y por eso dicen Jajamim que había dos letras que estaban sostenidas milagrosamente en las lujot. Porque si yo tallo esas letras se caen. ¿Cuáles son esas dos letras? Samach y Mem Sofit. ¿Mejor? Si yo tallo la Samach, ¿mejor? Entonces queda suelta. ¿Cómo se mantiene? Se cae. ¿Mejor? No tiene cómo sostenerse. ¿Sí? Porque el tallado era un tallado no, o sea que era completo, de lado a lado, ¿sí? Toda la piedra, no era solamente un tallado parcial, era completo. Entonces esas dos letras, ¿mejor? O sea, la piedra estaba totalmente tallada. ¿La pusieron completa entonces? ¿Ah? ¿No la pusieron completa? No, estaba completa, pero se sostenía por milagro. O sea, Así se la Gemara. Samach bemem sofit, benes hayu omdim. Se mantenían de manera milagrosa. Y se podría leer de los dos lados. Gam, mejor. Ahí la Torah utiliza el término harut, que es tallado. Y viene Jajamim ahí en el capítulo de Kinyan Torah, de la adquisición de la Torah, que vimos ya varios dichos de ese capítulo, que es el que aparece como el sexto capítulo del Pirkei Avot, pero que ya expliqué que no es sexto capítulo del Pirkei Avot, sino que es un agregado para llegar a las 6 semanas hasta Shavuot, de leer un capítulo del Pirkei Avot. Entonces dice la Gemara, la Braita, al tikre harut ela heirut. La palabra harut, ¿sí? Es tallado, harut, ¿sí? Es la misma palabra que la palabra herut, que es libertad. Entonces dicen Jajamim, no digas harut ela heirut. Porque no tienes una persona libre, sino Mishe Osek Batorah, sino aquel que está ocupado en el estudio de la Torah. זאת אומרת,
si tú quieres encontrar la verdadera libertad, entonces tienes que estudiar Torah. Esa es la drasha de Jajamim. Cuando uno se pone a pensar en estas palabras, dice, rega, ¿qué libertad me da la Torah? ¿Sí? Yo ahora quiero comer un guisado de carne, y a mí me gusta con mantequilla, con quesito, carajas de tajín, es rico, le da suavidad, le da... A veces me llega ¿Sí? gente, ¿no? ¿Eh? Y la Torah viene y te dice, Slijá, búscate otro condimento, ¿sí? Que sea parve, que no sea lácteo. ¿Beseder? Muy bien. Y después, sí, tantas cosas que tenemos en la Torah, prohibiciones, restricciones, muchas cosas. Pero la Torah, aparentemente, si hay alguna palabra para definir lo que es la Torah, yo creo que la menos adecuada, en teoría, es la libertad. Porque la Torah te quita mucha libertad. La Torah te limita en muchas cosas que quizás tú quisieras hacer, pero viene la Torah y te dice no, o sea, no puedes. Y nos lleva al ¿Sí? servicio, nos lleva al servicio. Tengo un vecino que no lo aguanto y quiero empezar a contarle a medio mundo las cosas que hace. Y viene la Torah, la Shonará, Entonces, ¿cómo entendemos la libertad de la Torah? ¿Cómo entendemos la libertad? No hay alguien a quien le podemos hablar la Shona Ra y ese es a la misma la Shona. a uno mismo. Cada Sí. Pero ya les conté que una vez el Hafetz Haim enseñó de que no se puede hablar la Shonará ni siquiera de uno mismo. Cuentan que una vez el Hafetz Haim estaba por llegar a una ciudad y la gente estaba muy emocionada. El Hafetz Haim viene a la ciudad. Entonces llegó a la ciudad y no lo conocían, sino había WhatsApp, y no lo conocían. Entonces llegó a un lugar, no sé, Bet Knesset, algún lugar, y un yehudí lo vio y le dice, ¿viste? Va a venir el Hafetz Haim, ese gadolador. Y el Hafetz Haim, no es tan gadol, no exageres. Digo, ¡pah! ¿Qué? ¿Cómo hablas así el Hafetz Haim? ¿Qué te pasa? Sí, Hafetz Haim es el gadolador, el grande de la generación. Después de unos minutos lo ve que se sube ahí a hablar frente al público y se quedó ahí. Sí, hola, perdóneme. Dijo el Hafetz Haim, de ahí aprendí que no hay que hablar la Shona Ra ni siquiera de uno mismo. la Shona Ra hay que hablarle la Shona Ra. A la persona. Sí. No a uno mismo. Ya fue meot. Entonces, ¿en dónde está Bemet la libertad de la Torah? Entonces, por supuesto que para entender qué es libertad hay que entender la diferencia que hay entre lo que llamaríamos libertad y libertinaje. ¿Sí? Una persona que hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, ¿es una persona libre o no? Él hace lo que le da la gana. Entonces él dice, yo soy una persona libre, yo hago lo que me dé la gana. Como lo que quiero, hago lo que quiero, robo lo que quiero, hablo lo que quiero, ¿sí? Voy a donde quiero. Yo soy libre. Y tú, pobrecito, estás ahí limitado y no puedes ir aquí, no puedes ir aquí, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, y no puedes vestir esto y no puedes vestir lo otro, y decir esto y decir lo otro. Entonces, teóricamente tiene razón. Escravo de los desejos. ¿Ah? Escravo de los desejos. ¿Sabes? Yo le doy libertad a mis sentimientos. ¿Sabes? Yo quiero sentir envidia y por eso voy a envidiar a mi vecino que tiene el carro que yo no tengo. Y lo voy a codiciar. Entonces, ese es mi deseo. Y yo tengo un deseo profundo de vengarme de mi compañero y por eso voy a manifestar con toda libertad ese deseo de venganza frente a mi compañero.
La libertad goy. ¿Eh? Es la libertad goy. No, yo no hablo del Goy Yehudi, yo hablo del concepto. ¿Sí? Darle a mis sentimientos, a mis deseos, a mi voluntad, básicamente lo que ella está buscando, lo que ella quiere. Entonces, eso teóricamente es libertad. Y viene la Torah y te dice, no, corta esa libertad. Entonces, teóricamente, no soy libre. Entonces, ¿por qué en todos lados me inculcan y me enseñan y me dicen, sí, que la Torah es libertad? Incluso ahí no tiene libertad de expresión tampoco. Más. La libertad de expresión. Libertad de expresión. Libertad de expresión es poder hablar la sonada de cualquiera, y eso en la Torah no existe. Entonces, ¿qué es libertad de expresión? Hasta esa le quitan la libertad también. No. Entonces, para entender esto, hay que entender lo siguiente. El hombre tiene diferentes dimensiones existenciales. Cuando yo hablo de ser libre, eso significa que esa libertad tiene que ser coherente con la dimensión más esencial de la existencia del hombre. Y no con lo que llamaríamos las partes o los componentes superficiales, o que van más al nivel de la cáscara de la persona. Burdos, ¿Ah? burdos. No burdos, no burdos. El hombre tiene cuerpo, tiene nefesh, tiene ruach, tiene neshama, o sea, tiene diferentes niveles. Y para que yo pueda decir que esta persona es libre, lo que significa que es libre es de que básicamente lo que él hace es coherente con esa esencia interna que existe en él. En el momento que no hay coherencia, que no hay, ¿sí?, o que hay contradicción entre esas dos cosas, o sea, entre lo que es mi verdadera esencia y lo que yo hago, entonces básicamente estoy actuando de una forma que no es libre, porque libertad significa congruencia, ser que haya coherencia entre lo que yo realmente soy y lo que tengo que hacer. O sea, hacer lo que uno quiere no implica ser libre. ¿Por qué? Porque una persona que dice, a mí se me da la gana de pasar el semáforo rojo. Entonces, bueno, a ti se te da la gana de pasar el semáforo rojo. En ese momento va a pasar un camión y te va a pisar. Entonces, sí, ahora estás libre de este mundo. Bemet, estás libre. Estás libre. Te fuiste al otro mundo y eres libre. ¿Qué? O la persona que tiene diabetes y él dice, yo quiero ser libre, entonces quiero comer azúcar y quiero comer todas esas cosas que me van a provocar un, ¿cómo se dice en español? Un patapúfete, así se dice. Un patatú, mejor. Y me van a llevar de urgencia al hospital y al Levay que me salven la vida. Entonces, esa persona te dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Amal Malasot, lo que tú haces no es coherente con lo que tú eres o con lo que quién eres tú y lo que necesitas en la vida. Estamos hablando de una forma consciente, porque la naturaleza humana es que le empuja, hablamos de instinto, le empuja, de hacer. Mejor. Entonces, por eso, ¿qué hace la Torah? La Torah te permite descubrir las dimensiones más esenciales de tu existencia para que realmente sepas en dónde está tu libertad. Y que no pienses erróneamente que ¿sí?, hacer lo que uno quiere y el libertinaje es libertad. ¿Sí?
eso es una libertad pasajera, una libertad momentánea, pero que al final, en general, esa libertad o ese libertinaje te lleva a la esclavitud. Porque estás subyugado a tus instintos, a tus deseos. ¿Sí? Ele se aprisiona no nível de animal, né, Rabino? Ele desce, ele se aprisiona no nível de animal. Ele faz o que quer. Ele deixa de exercer o que ele foi criado para ser. Pero por eso lo que yo quiero explicar es de que por eso en la Torah encontramos el Jerut. ¿Sí? Y Jajamim también dicen de que por ejemplo la Teshuvah también es un nivel de Jerut, de libertad. ¿Por qué? Porque la persona que está en el pecado está en un cierto nivel de prisión, de yugo que lo controla, y en el momento que la persona descubre la forma de hacer teshuvah y de regresar a Hashem, entonces ahí está realmente regresando al nivel de la libertad. O sea, teshuvah y Torah van de la mano, ¿sí? Porque la teshuvah te hace regresar a la Torah. La palabra teshuvah no es arrepentimiento, es más de la shuv, regresar. ¿A dónde regresa el que hace teshuvah? ¿A dónde? ¿A dónde regresa? A su origen, a su raíz, a su esencia. ¿Le digo? ¿Mejor? Y de ahí se aprende que también los buenos tienen que hacer teshuvah, no solamente los malos. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué? Los buenos también a veces hacen cosas no buenas. ¿Sí? No. En general son buenos. ¿Sí? Rav Kook escribe en Orota Teshuvah de que también los tzadikim tienen que hacer teshuvah. O sea, la verdad que la teshuvah de un malvado no es la teshuvah de un tzadik. El malvado hace cosas malas y las tiene que corregir. El tzadik hace cosas buenas, pero él las puede hacer mejor. ¿Mejor? Yo hoy en la mañana hice tefiló, que mañana puedo hacer una tefilá mejor que la de hoy. Eso es un cierto nivel de teshuvah también. Es constante. Mejor. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la libertad. O sea, la libertad es realmente llegar a los niveles más profundos de mi verdadera esencia y actuar y revelar y manifestar esa dimensión. Y en el momento que la persona está ahí, entonces luego todo lo que viene por arriba también se arregla. O sea, ¿sí? Entonces, sí, todo se sincroniza también con los niveles que están por encima del nivel más esencial. Porque, ¿sabes? Yo como kashrut no porque es algo saludable para el cuerpo, sino porque es una dieta del alma. Eso, Hashem sabe que si yo como carne de cerdo o como carne con leche, eso provoca provoca una inmundicia en el alma del Yehudi. ¿Qué? Pero resulta que al final eso también posiblemente sea bueno también para el cuerpo y no solamente para el alma. Porque en el momento que las cosas se van arreglando desde la raíz, entonces luego todo se va acomodando en base a esa raíz. A pesar de que la finalidad más importante de la kashrut no es la salud física, material, ¿sí? Hay mucha gente que no come kasher y no tiene problemas de salud, ¿sabes? Pero en general es una comida más sana, más equilibrada, más... a pesar de que no, otra vez, no va por ahí el tema. ¿Qué? Entonces... Entonces la verdadera libertad es aceptar el yugo de Hashem, ser sus esclavos y somos... La verdadera libertad es ser fiel a tu verdadera esencia. Eso es ser libre. Eso es ser libre.
Y en el momento que tú actúas en base a esa esencia, que es tu neshama, tu parte elokit, tu parte divina, entonces estás ahí ubicado. Estás ubicado en el lugar donde tienes que estar ubicado. Si no me equivoco, también trae un ejemplo muy bueno sobre el caballo, que dice que si lleva el caballo con las riendas, que son las misbot, llega a objetivo. Si no tiene misbot, la rienda, el caballo está para otro lado. Mejor. Por eso dicen que a los abot, a los padres de Am Israel, ¿sí? Hay un dicho en Hazal que dice, abot hen amerkabah. Los abot de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, eran la carroza. ¿Qué carroza? Más kesher con la carroza. ¿Por qué? Porque la carroza, ¿a dónde va? ¿Mejor? Sí, uno ve el caballo, mejor como en las películas, ¿no? El caballo para acá, sopla para acá, la carroza para acá. La carroza para acá. No tienen una dirección independiente, sino que están totalmente subyugados hacia dónde va, porque esa es la dirección. Entonces la dirección de los avot es la dirección a Elohim. Y los caballos, si tienen una dirección independiente, están desbocados. Que pueden llevar al precipicio. Y eso es lo que le pasó a los egipcios. Los egipcios eran hombres que eran dirigidos por sus caballos. El jinete no dirigía al caballo, el caballo dirigía al jinete. Entonces, al que lo dirige el caballo está perdido. ¿Sí? Las fuerzas de caballo, ¿cómo se llama? Caballos de fuerza, los motores tienen 500. Eran asnos montados a caballo. ¿Qué? Dice el caballo y el jinete. ¿Qué? Mejor. Y por eso tallar en la piedra, ¿qué significa? Tallar en la piedra significa de que la letra, ¿sí? Cuando uno escribe encima por ejemplo, escribe un Sefer Torah, Mezuzá, Tefilín, entonces tiene el pergamino y escribe encima del pergamino. La letra no es parte del pergamino, está encima del pergamino. Hay pergamino y hay letra. ¿Se puede borrar? ¿Ah? ¿Se puede borrar? Mejor. Pero hay una... ¿Cómo van? Están uno pegado con el otro y están beyajad, a kol beseder, y podemos decir de que el pergamino es como el cuerpo y la letra es como el alma, etc. Pero cuando Hashem nos dio las lujot, no las dio como un Sefer Torah, nos dio piedras talladas. Lama. ¿Por qué nos dio piedras talladas? Porque el tallado es parte de la piedra, o sea, no es de que hay piedra y letra. La letra es parte de la piedra. Es algo que está en la misma esencia de la piedra. Entonces, esa es la Torah, o sea, la Torah es tu misma esencia, entonces tienes que descubrir esa dimensión y ahí es donde básicamente encuentras quién eres realmente y ahí está la libertad de la persona. Entonces nosotros somos piedras y el Eterno pule las piedras, habla de nuestro corazón. Como dijo usted al rabino que el agua perforaba la piedra. Pondré mi corazón en ¿Cómo se ve las palabras? Si estaba penetrado de un lado a otro, ¿cómo se ve por otro lado? ¿Ma? Si daba la vuelta a la piedra, ¿cómo leí la palabra? ¿Sabes? Eso era otro milagro, ¿no? Pero así era. Así era. Estamos en pergamino ahorita, después vamos a la piedra, el corazón de piedra dice que Hashem lo va a coger, lo va a hacer como si no fuera. Para ya no ser más pergamino. No va a ser corazón de carne. Claro, estaba también en las cortinas del tabernáculo. ¿Quién? También, ¿no? Estaban las letras con un lado y por otro. Se podía ver. Sí, en las figuras, había figuras que se veían de los dos lados. ¿Qué? Entonces,
Eso básicamente libera al hombre y otra vez lo eleva por encima de todas las limitaciones de la existencia y del dolor y del sufrimiento y del yugo de las naciones y de etcétera, etcétera. Esa es la Jerut, esa es la libertad. ובתנא דרבי אליהו, סדר אליהו רבא, פרק י"ח בפסוק, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל. El pasuk en Yehezkel dice, ועל הנחל, y en el Nahal, en el riachuelo, subirá en las dos orillas Kol etz ma'achal, todo árbol alimenticio, árbol frutal. Velo iré ki yabo chom, y no temerá que venga el calor. Los árboles que están a las orillas del río no le tienen miedo al calor. ¿Por qué no le tienen miedo al calor? ¿Por qué no tienen miedo de secarse? Porque están constantemente con fuente de agua, de vida. Lomar leja, para de enseñarte, kolosek batorah no roe midat pura nuyot. El calor significa el calor que seca, que duele. Entonces te viene a enseñar que la persona que está en las aguas de la Torah, no roe midat pura nuyot, no ve desgracias. Ben baolam hazeh, ben leimot ben David, o ben laolam haba. Tanto en este mundo, tanto en los días cuando tiene que llegar el Mashiach, ben David, y tanto en el mundo venidero. Como Sheparshu Hazal, como explicaron Jajamim en el Tratado de Sotá, el pasuk en Mishle, Beitalajeja tanjeotach, cuando camines en ella, tanjeotach, ella te dirigirá. Vakitzota, y cuando te despiertes, hitesijeja, ella será tu palabra. Beshochbeja, y cuando te acuestes, tishmor aleja, te cuidará. Entonces aquí hay varias etapas. Cuando camines con ella, caniré en este mundo, ella te dirigirá. Cuando te despiertes en la mañana, en la época del Mashiach, ella te cuidará. ¿Sí? Y cuando te acuestes, o sea, cuando te mueras, ella te cuidará en el mundo venidero. Bakever. Bakitzota y te sijeja. Tishmor aleja. Cuando te acuestes, ella te cuidará en la tumba. Bakitzota. Y cuando te despiertes, en el mundo venidero. Y te sijeja. En el mundo, en el Olam Haba. La Torah es el escudo de la persona en todas las etapas de su vida. Una pregunta, Raf, ¿puede estar hablando ahí tanto de muerte como de resurrección, cuando te levantas de la muerte? También. ¿Qué? Aquí dice Olam Haba, puede ser Olam Haba, Tchiat HaMetim. ¿Qué? Aquí también trae el Leyemot ben David. Totomeret, que la persona que estudia Torah no verá desgracias en este mundo en los días de Ben David. O sea que en la época de Ben David, del Mashiach, aparentemente va a haber también desgracias. Entonces podemos decir de que Bemet, en la época del Mashiach misma va a ser una época de Geulah, de redención. Pero estamos hablando, Kanireh, que está hablando aquí, el Midrash, de la época anterior a la venida del Mashiach, lo que se llama Hevlei Mashiach.
o Ikvei Mashiach, denominada también como Ikveta de Mashiach, los talones del Mashiach. Yo voy a decir eso, pero voy a decir que soy Chabad. ¿Chabad? Tranquilo. La Torah es Chabad, Chabad es la Torah, más vaya. Es la principal base de nosotros, los talones del Mashiach. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Las épocas anteriores al Mashiach son épocas duras. Épocas duras para Am Israel, para las naciones, como lo vimos en estas épocas, las guerras mundiales, Primera Guerra, Segunda Guerra, el Holocausto, etcétera, etcétera, que según las opiniones de grandes Jajamim, se pueden denominar como la época de Ikveta de Mashiach, ¿sí? Del talón del Mashiach. ¿Qué? Y en un lugar en el Talmud, los Jajamim hablan de esa época, y uno le dice a su compañero, Aite velo achmine, o sea, que el Mashiach venga, pero yo no quiero estar en esa época, mejor, no quiero. Va a ser demasiado duro para poder soportar todo lo que va a pasar ahí. Entonces, yo dejo libre mi lugar en el avión, el que quiera que se siente. Y el compañero le dice, no creo que era rabioso, dos jajamim le dijo, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y quiero estar a la sombra de los galalim, del estiércol que va a venir del burro del Mashiach. Que el burro del Mashiach va a ser mucho popó. Y a la sombra, o sea, va a ser una montaña. ¿Sí? Y a la sombra de esa montaña, que Canela no va a oler demasiado bien y tampoco, y va a estar muy fresco porque no va a dejar que venga el sol a calentar. Pero no es hierba. Los burritos comen hierba todavía. Es más, pero no se empopó porque comen hierba, no entiendo. No es tan fuerte. No es tan fuerte, Rafa. O sea, es un poquito natural. Bonagit. Sí. Ulay no es como el de la paloma. No es como el de la paloma, no huele mal, pero este sí. Ulay no como el perro, nada más. Entonces, como siempre, Rav Kook explica toda. La época anterior al Mashiach es una época donde las montañas de materialismo van a ser impresionantes, incontrolables. Es el imperio chino. Y por eso el primer jajam dijo, ¿sabes qué? Yo contra un tsunami de materia no puedo. Entonces prefiero no estar ahí. No puedo. Prefiero no. Y el otro le dice, ¿sí? Afilo que yo tenga que estar en la materia de la materia, o sea, en el estiércol del burro. El burro es materia, ¿no? Jamor. Pero la materia de la materia es como materia al cuadrado, que es lo que hace el burro. Y la sombra, o sea, va a ser tan alto que eso va a ser como una montaña que hace sombra. O sea, imagínense, estaba bastante descompuesto ese burrito, ¿sí? Y va a ser una montaña y eso va a provocar una sombra. O sea, por donde uno quiera se va a encontrar con la materia. O sea, uno va a querer salir por acá, materia, por acá, materia, por allá, ¿sí? Por todos lados. ¿Sí? El burro, el estercol, la sombra. ¿Qué es la sombra? No hay luz. Hace frío. Entonces, ese jajam dijo, yo quiero estar ahí. Porque eso es señal de que ya viene el Mashiach. Cuando la materia sea un tsunami incontrolable, eso es la señal de que estamos al final de los últimos momentos de antes de la venida del Mashiach. ¿Qué? Yo leí que Rabino Nachman Uman en
su Likutei Moharán. sí, dice que cuando Mashiach llegue, la forma de reconocer a los ricos es muy fácil. Si huele a popó, tiene mucha plata. Así dice. La plata huele a eso. Al respecto de lo que usted nos está enseñando. Claro, así está escrito, que el Mashiach no necesita ver la cédula de identidad de una persona. Él tiene olfato. Así dice. Meriach Midain. Él vienen dos personas a juzgar. Él no tiene que escuchar los argumentos. Él huele y ya sabe quién es culpable y quién es ¿quién? ¿Top? Entonces, eso es lo que... Entonces, la persona que va a estar con Torah, entonces, también va a tener un escudo de esa situación. Pero vemos que no va a ser tan simple poder liberarse de todo eso que va a suceder. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en una época donde vemos que el poder que tiene el mundo material, pues tenemos que entender que ahí estamos a un pasito, ya estamos en el proceso de la Geulá, pero es como la vela que siente que el aceite se está acabando y empieza ¿qué hace la mecha cuando se está acabando el aceite? Se prende más. ¿Najón? Hace mucha fuerza porque dice, se quiere aferrar a lo último que le queda. Entonces, así es, la materia se está aferrando a lo último que le queda, porque sabe que prontito ya va a tener que dejar el mando y se lo va a tener que dejar a la parte espiritual. Bueno, la píldora de la Lashon Hara nos dice. ¿Qué hacen ustedes en Mahomet todos los días con Rosh Hashanah y tal? ¿Hablamos la Lashon Hara? ¿Qué digo? No, hablamos de la Lashon Hara. Hablamos. ¿Cómo dijo usted? Hablamos de la Lashon Hara, de la Lashon Hara. טוב, וכל זה הייתה הנהגתו של בעל המחלוקת הראשון. hablamos de קורח. והוא קורח כדית במדרש. כדית במדרש רבה פרשת קורח וידוע העונש ליצנותו שתחילת איסורים וסופו כליה. המדרש, כן, habla de קורח. Básicamente el que creó la institución denominada partido político. Korach creó el primer partido político de la historia. ¿Ah? ¿Comunista, socialista o capitalista? La Meshane. No me sale. Somos todos iguales. El partido político de Korach no se llamaba Korach, se llamaba En contra de Moshe, así se llamaba. Ese era el TID, así se llamaba. Era versus Moshe. Por eso en castellano, cuando es descarado, se dice... ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Ahí viene la palabra corajudo. Viene de Korach. La palabra viene de ahí. Mejor. Y la palabra amor viene de la Torah, de esta parsha, porque Hashem le ordenó a los Kohanim que bendigan a Am Israel con amor, y por eso dice el pasuk, amor lahem,
Amor lahem, dile a ellos, amor, con amor, hay que... Top, Kadim. טוב, ויותר מזה מצוי כשיצר מפתו לחזק את המחלוקת ולהמשיך אליו אנשים לעצתו. עכשיו, cuando una persona, haré cómo se forman los partidos políticos. Una persona no puede ser solo en un partido político. Tiene que tener adeptos, tiene que tener gente que estén con él. ¿Qué? Miembros del partido. Pero ¿de qué tiene miedo uno que abre un partido político y sabe de que ya desde el principio las cosas no huelen bien? Que cuando la gente entre y empiece a oler mal, ¿qué van a hacer? Se van a ir, no van a estar con él. Entonces, si así entonces, ¿qué hacen? Entonces, no, tú tienes que firmar un documento y tienes que pagar una cuota y yo qué sé, y o sea, que las cosas estén bien firmes, bien fuertes para que la gente no se escape. ¿Qué? Todo eso encontramos en la Gemara con Korach. Datán va Abiram, ¿sí? Que ellos empezaron a hablar para convencer a la gente de que, como van, lo que hace Moshe es por interés, y él se tomó el puesto, y esto y lo otro, como es famoso. Fíjate que Segedat es esta, dice aquí que afirma la persona a veces promete y hace juramentos. ¿Sí? Sí, yo te juro que este es así, que el otro es así, y que es... ¿Sí? Él jura y jura y jura. ¿Sí? Y como van de que muchas veces esos juramentos son juramentos que van en contra de la Torah, de la mitzvah, ukedita biore de a, jule, bafilo mi camien, chubato. Afilo que la persona cumpla su juramento, gam ken lo yatsa davar miklal shuacha. Hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere decir te juro, te prometo. ¿Sí? Esas palabras hay que tenerlas bien lejos del vocabulario. Un yehudí no dice te juro, te prometo, no. Un yehudí dice bli neder. Bli neder. Ese dinero también deja como duda. ¿Y Besrat Hashem cómo está? No, Hashem no ayuda. Con la ayuda de Hashem. No. No, mañana nos vemos a esta hora exactamente en tal lugar. A esa hora tú le llamas a esa persona, mira, tuve una complicación, tuve esto, sí, la señora, el vecino, el tío, la cuñada. Entonces por eso hay que saber que el castigo de un juramento en vano es muy fuerte en la Torah. En el único lugar donde la Torah dice que no perdona, que no se borra, es en el juramento en vano. ¿Sí? La Torah dice, Lo tiseh Hashem lo que Hashem, ki lo yenake Hashem. No jures en vano porque no limpiará Hashem al que jura. Es un término muy fuerte, no aparece en ningún otro lugar en la Torah. Entonces cuando uno... Y por eso, filo, en los casos que sí hay que jurar, nosotros nos cuidamos, sí, así está escrito en los poskim, que afilo la gente que tiene que jurar o que puede jurar, muchas veces prefería perder dinero y no jurar. Y no jurar. No te limpiará. Lo hay que ukedita bishvot עיין שם בגודל הבון הזה ולא כתבתי כל זה להראות לפני הכל את גודל סמיות העיניים שיש בזה ואפילו אם מתחילה לא נתכוון כל כך לרעה y a pesar de que al principio la persona no tuvo malas intenciones אף על פי כן לבסוף לא ינקה מעוונות הנ"ל a pesar de eso al final no se limpiará
como es sabido las personas que están en estas situaciones. Y para terminar lo de los partidos políticos, la Gemara en Masejet Gitin dice de que al Kamza u Bar Kamza Harab Beita, por dos personas se destruyó el Beit HaMikdash, Kamza y Bar Kamza. Y ahí la Gemara trae de que había un señor que Baruch Hashem Mazal Tov iba a casar a su hijo, a su hija, y tenía un muy buen amigo que se llamaba Kamza y un muy buen enemigo que se llamaba Bar Kamza. Entonces, cuando mandó el WhatsApp de la invitación, se equivocó, porque el WhatsApp le llegó a Bar Kamza en lugar de a Kamza. O sea, la invitación a la boda llegó a su enemigo y no al amigo. Sí, que se confundió ahí en el Google. Los dos eran Kamza. No, uno es Kamza y otro Bar Kamza. Parecido. Entonces Bar Kamza pensó de que como lo invitaban a la boda, entonces era de que el señor, el Baal HaSimcha quiere hacer sulha, quiere hacer shalom. Muy bien. Cuando llega la fiesta, como se sabe, le dicen, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó? ¿Cómo me invitaron? No, te vas de aquí. ¿Cuánto cuesta el plato? ¿Cuánto cuesta el schnitzel de lo que vas a servir? ¿Cuánto cuesta? 100 shekel. Toma 100 shekel. No, vete de aquí. En público, la vergüenza. Dime, ¿cuánto vale la mitad de la boda? Te pago la mitad de la boda. ¿Cuánto sale? Pero no me avergüences. No me avergüences en público. Nada de mitad de la boda. Lárgate de aquí. No te quiero ver. Te pago toda la boda. Toda. ¿Cuánto cuesta toda la boda? Sí, con el DJ, con esto, con la foto, con lo que quieras. Te pago todo. Dice, no quiero nada. Lo avergonzó en público y lo mandó a volar. Si yo hubiera sido a él, le digo, está bien, págame la boda. No, o sea, si hubiera esperado hasta ese momento, el pago de toda la boda, venga. Y un Tesla, ya que dame y somos hasta amigos si quieres. Top. Entonces, dice la Gemara de que por Kamza y Bar Kamza se destruyó el Beit HaMikdash. Ya, este Bar Kamza luego que hizo fue a Leal Shin, fue a hablar mal de Israel, fue a lo del César, le dijo a los Yudim, se quieren rebelar en contra de ti. ¿Sí? Y ahí la Gemara dice de que en esa fiesta estuvieron invitados grandes jajamim y nadie abrió la boca y nadie dijo nada, y eso le dolió todavía más a Bar Kamza, porque están ahí sentados los jajamim comiendo y bebiendo y ven que están avergonzando a un yudí y no les importa. Entonces eso le provocó más dolor todavía. Entonces, ¿qué es la Gemara dice de que le dijo, ten cuidado que los judíos se quieren rebelar ante ti? Sí, en ese momento era el Imperio Romano. Entonces le dijo, no, ¿quién dijo? Tú la estás inventando. Le digo, no, vine, mándales un corbán, mándales un sacrificio, a ver si lo van a sacrificar en el Beit HaMikdash. Entonces, mandó un corbán por medio de Bar Kamza, pero Bar Kamza sabía alajot de korbanot, entonces le provocó un daño al corbán en el labio o en los ojos, y que según la alajá, nosotros no podemos sacrificar ese animal, pero para los goín todavía ese sacrificio se considera como completo y sí se puede sacrificar. Entonces,
no lo quisieron sacrificar, hubo una discusión entre Jajamim y al final no lo sacrificaron y eso le hizo entender al rey, al emperador, de que los judíos se quieren rebelar y no aceptaron su sacrificio y por eso ahí empezó básicamente la masacre. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque en la Gemara hay quienes preguntaron. La Gemara dice que por Kamsa y Bar Kamsa se destruyó el Bet HaMikdash. Pero aquí en esta historia hay alguien que no apareció. ¿Quién no apareció en esta historia? ¿Ah? Porque se supone que era bueno, el amigo. ¿Dónde está Kamsa? El amigo. ¿Qué fue? Canidé que ni se enteró de la boda. Alguien dijo, si tú tienes un amigo tan bueno que ni se enteró de la boda de tu hija, Canidé que no es tan buen amigo. Eso es otra cosa. Entonces, dicen Jajamim, el Maharal de Prat dice algo muy fuerte. Él dice que por Kamsa y Bar Kamsa se destruyó el Bet HaMikdash. Por Bar Kamsa queda claro, ¿sí? Porque él fue y habló mal de Israel, etcétera, etcétera. A pesar de que lo que le hicieron no estuvo bien, ¿sí? Entonces él tenía su partido político, su parte, su lado. Pero Kamsa, ¿sí? ¿Por qué también es culpable? Porque el dueño el señor de la fiesta, ¿no? Para poder hacer lo que él hace, tiene que tener un apoyo, tiene que tener un grupo de gente que lo apoye en lo que hace. ¿Quién era el apoyo de ese señor? Kamsa. Kamsa es su amigo. ¿Qué significa su amigo? Que era de su partido político en contra de Bar Kamsa. Entonces, por eso dicen Jajamim, afirmó que él no apareció, pero la espalda que le da Kamsa a este señor, diciendo, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, sí, al otro hay que pisotearlo y hay que rebajarlo. Te dicen Jajamim que por Kamsa y Bar Kamsa se destruyó el Bet HaMikdash. Ni siquiera aparece el señor y aparecen esos dos. Y el señor de la boda no aparece. ¿Cómo no aparece? El nombre de ese señor, solo aparece el No me llame cómo se llama el señor de la boda. Fue cómplice de la esa situación. Karima, Mishnah Berurah, Alajá.